Listos. Ya regresamos entonces. Bueno, déjenme compartirles a donde nos quedamos. Ya, entonces, una vez que se cierra aquí la sesión, pues ya esa sería nuestra última sesión, ya no nos conectaríamos. Ya, entonces les repito, este es el método de selección. En este método de selección, escogemos el primer elemento, que es lo que está haciendo el algoritmo. Escogemos el primer elemento y ese primer elemento lo comparamos con todos los elementos de acá, ¿no? Entonces, buscábamos, ¿verdad? De este elemento de aquí, buscábamos del resto de acá cuál era el menor. En este caso, el menor es el 6. Y una vez que terminamos ese ciclo, o sea, seleccionamos el primero y buscamos entre los de acá cuál es el menor, ¿verdad? Y luego, si este elemento que era el menor de todos esos, ¿verdad? Era menor que el primero, entonces lo intercambiábamos y lo colocábamos como el primero, ¿verdad? Entonces, para el segundo ciclo, ya nos tocaría seleccionar el segundo, porque ya estamos seguros que el primero quedó primero, y luego buscaríamos el menor de los que quedan, que en este caso debería ser el 12, y luego el 12 lo deberíamos de colocar por el 55. Y así vamos encontrando los primeros, ¿verdad? Y, y de esa manera vamos yendo ordenando, ¿no? Entonces déjenme ver acá, déjenme ver si acá dicen efectivamente, miren aquí encontró el 12, ¿verdad? Y lo va colocando allí. Y luego la siguiente posición sería el 55 y buscaría el menor de todos, que en este caso sería el 18. Y el 18 lo colocaría donde está el 55. Entonces, efectivamente, el 18 lo colocó donde está el 55 y el 55 lo puso donde está el 18. Luego, coge el siguiente elemento que es el 42, ¿verdad? Sería el 42, el siguiente elemento, y buscaría cuál es el menor de todos. Entonces, de todos los que quedaba, resulta que el 42 era el menor, pues entonces no hace ningún cambio. Luego coge el siguiente elemento que sería el 94, ¿verdad? Y busca de los tres que quedan cuál es el menor que sería el 44. Entonces el 44 ocupa la posición del 94. Luego coge el siguiente elemento que es el 55, ¿verdad? Como el 55, si es el menor de todos, entonces el 55 lo deja allí. Luego coge el siguiente elemento que es el 94 y busca con el que le sigue que es el 67, como 67 si es menor, hace el cambio y 94 queda en la última posición. Y finalmente queda el arreglo arreglado. Entonces, ese sería el método de la selección. Este es el algoritmo que yo me adelanté. Ahí está el algoritmo que ya se los compartí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a este algoritmo de aquí. Son algoritmos de ordenamiento. Gracias a Dios, ustedes tal vez solamente tienen que llamar al método de ordenación que vimos ayer y se ahorran de todo este código de aquí que no es muy difícil, ¿ah? No es tan difícil. Hay cosas más difíciles que pueden toparse. Pero como la vida cada día es más fácil, pues ya no tienen que implementarlo ustedes, sino que le dicen a la librería RAI que lo ordene. Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes, si no, para continuar. Ya, como no hay preguntas, ¿verdad? Y ya les compartí el algoritmo, y todos hacen lo mismo, todos prácticamente tienen que implementar dos formas. Vamos a ver el que me pasé, el que me pasé fue el de la inserción. Ya. ¿Cuál es el algoritmo de la inserción? Dice que este método es usado para ordenar una mano de naipes, ¿no? O sea, sacado de los naipes. Los elementos están divididos conceptualmente en una secuencia destino y una secuencia fuente.
En cada paso se comienza con i igual 2, incrementándolo i en 1, y el elemento yésimo de la secuencia fuente se toma y se transfiere a la secuencia destino, insertándolo en el lugar adecuado, ¿no? Yo la verdad que no entendí mucho, no sé si ustedes entendieron. Dice, este algoritmo puede mejorarse fácilmente si vemos que la secuencia destino A1, A2 y A y menos 1 está ordenada, por lo que usamos una búsqueda binaria para determinar el punto de inserción. Ya, la complejidad del algoritmo es estable, ¿no? Entonces este no es muy pesado. Vamos viendo qué hace. Ya, aquí está nuestra primera secuencia y por alguna razón dice que coge el 55, ¿verdad? Y luego coge el 44 con el 55 y por acá todavía no hace nada. Vamos viendo qué pasa después con eso allí. Ya, luego que coge el 55, coge el siguiente número que es el 12, ¿verdad? Y el 12, como el 12 es menor que el 44 y el 55, lo que hace es que el 12 lo inserta, ¿verdad? Lo inserta aquí y toda la lista que estaba por acá se viene, desplazando hacia la derecha, ¿verdad? Asumo que después coge el 42 y va a hacer la misma cosa. Vamos viendo. Entonces, efectivamente, ahora coge el 42. Déjenme ver si no pasé de más. Ya. Efectivamente, ahora coge el 42 y compara el 42 con la lista anterior. No, como el 42 no es mayor que el 55, pero si es mayor que 12, lo que hace es que el 42 lo inserta en la posición que le corresponde, ¿verdad? Y una vez que hace esto, pues me imagino que ahora coge el 94. Ya, entonces coge en este caso el 94, ¿verdad? Que está aquí, y lo compara con todas estas listas de aquí, y como el 94 es mayor que todos ellos, lo inserta en la lista que ya venía trabajando, pero lo inserta al final. William Rodríguez, no sé si solo faltaba Girón, no hay problema entonces. Ya, entonces nos habíamos quedado en el 94 que lo insertaba al final, ¿verdad? Entonces aquí está el 94 insertado al final. Cojo el siguiente que es el 18, lo comparo con la lista que ya había trabajado y lo inserto en la posición que le corresponde, que en este caso es después del 12 y antes del 42. Inserto y todo se mueve, ¿verdad? Y ahora me toca coger el 6. En este caso comparo el 6 con la lista que ya tengo medio que ordenada, ¿verdad? Y como el 6 es menor que todo, lo inserto al inicio y todo se recorre hacia la derecha. Y por último tengo el 67. El 67 lo inserto donde le corresponde, que en este caso sería entre el 55 y el 94. Lo inserto allí y ya está la lista ordenada, ¿no? Entonces, este es el de la inserción. Aquí está el código. Eh, ya, aquí está el código, aquí está nuestro arreglo con nuestros elementos que tienen valores de tipo doble. Tengo el primer for que va a ir desde i igual 1. Y igual 1 quiere decir que está cogiendo el segundo, ¿verdad? Y que lo va a revisar hasta el final del arreglo, ¿no? Luego tengo j, que j va a tomar el valor de i menos 1, es decir, del elemento anterior, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que el elemento segundo se lo va a asignar a la variable temporal, ¿no? Porque el elemento segundo es el que va a insertar. Lo va a insertar antes o después del primero. Luego, tenemos una estructura repetitiva while que dice que mientras j, recordemos que j vino con el elemento 0, que fue el primero. Mientras j sea mayor o igual a 0, en este caso si es igual a 0, ¿verdad? Y tmp, o sea, la tmp es la variable
segunda, si no me equivoco, ¿sí? TMP es la variable segunda, y mientras la segunda que escogí sea menor que J, que es la primera, ¿verdad? Entonces tengo que estar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que variable, a la variable J más 1, J más 1 vendría a ser la segunda, ¿verdad? A la variable segunda le asigno el valor de la variable J, que es la primera, ¿verdad? Y luego digo que J, que era la primera, le resto un 1, ¿sí? Entonces, como a J, que era la primera, le resto un 1, quiere decir que ya me salí del rango. Y como el while se repite mientras J sea mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces, como J ahora es negativo, pues se sale de aquí, ¿no? Entonces, ya se salió, ¿verdad? Y voy al siguiente for, donde I ahora se hace 2, es decir, que cojo la tercera, J va a coger la posición de la segunda, y luego la segunda, que va a ser data de I, o sea que va a ser la tercera posición, perdón. Entonces, TMP va a coger la tercera posición y luego lo que voy a hacer es que J, que ahora tiene la segunda posición, ¿verdad? Es mayor o igual a 0, ¿verdad? Y si la tercera posición es menor a la última posición de J, ¿verdad? Que J es el que tiene el mayor de lo que ya habíamos revisado. Si esta es menor, tengo que hacer el intercambio. ¿Y qué es lo que hago? A la posición donde está a la posición donde está la menor, la arreglo a la posición de J, que era la última, ¿verdad? Y luego hago que J, que era la última posición, ahora sea la penúltima, ¿no? Entonces voy recorriendo los espacios, ¿verdad? Y como todavía no llego a 0, es decir, todavía no llego a la primera posición, sigo comparando, ¿verdad? Y dónde debo insertar el nuevo valor encontrado. Entonces voy insertando mientras voy avanzando en el arreglo, ¿no? Finalmente, después de todo esto de aquí, salgo de este for que me termina de hacer todas las inserciones, ¿verdad? Solamente le seguimos la pista a los primeros 3 ciclos, ¿verdad? Y luego tengo un for que va a ir desde el inicio hasta el final del arreglo, donde voy a imprimir su contenido, ¿no? Entonces, este es el arreglo de inserción, es el que nos faltaba. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Este es el de selección. Vamos a buscar el arreglo de inserción, que era este de aquí. ¿Dónde está? Inserción, aquí está. Vamos a ver si carga. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Sería el momento de hacerla. No sé si cargó. Así que lo voy a volver a colocar. Me abrió el Visual Basic Code. El Visual Basic Code también permite editar programas de PHP, de Java. Entonces es otra alternativa. Pero en este caso, a mí no me interesa. Ya, por eso es que se puso pesado. Ya, entonces aquí está el algoritmo de la inserción, ¿verdad? Ya lo revisamos y ya vimos cómo se hacía en prueba de escritorio y ahora lo vamos a ver ejecutándose, ¿no? Ahí tenemos paciencia para ver si nos arregla el código que está allí. Y efectivamente vemos que sí lo arregló de manera descendente. Entonces, ya es otro método más. No recuerdo si se los compartí. Creo que no se los he compartido, entonces ahorita se los voy a compartir. Y está otro método de ordenamiento más. Revísenlo, estudienlo,
¿verdad? En algún momento se van a tocar, ¿no? El más fácil de todos es el método de la burbuja, pero no es el más óptimo, ¿no? De lo que estamos viendo, a mí me parecería que el método de la inserción es el más óptimo, ¿sí? Me da la impresión como que hace menos esfuerzo. Bueno, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, yo sigo avanzando porque ya nos queda una semanita nomás y ya tenemos que entrar a programación orientada a objetos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, el método de selección es el que ya vimos hace un ratito. Entonces, ese ya estaba. Dicen que es uno de los mejores, el Quicksort, pero su algoritmo es un poco más complejo. Dice, se basa en el hecho que los intercambios deben ser realizados preferentemente sobre distancias grandes. El algoritmo tiene la técnica de divide y vencerás simplificado, ¿no? Dice, selecciona un elemento del array. El elemento pivote PE, el que se encuentra en la mitad. Todos los elementos menores al pivote se colocan en un array y los mayores en otro array. Se aplica el mismo procedimiento de forma recursiva sobre los subarray hasta que exista un elemento. La complejidad dice que es, bueno, eso la verdad que no sé leerlo. Aquí está el quicksort. Ahora, todo esto de aquí, yo asumo que ustedes lo vieron en fundamentos de programación. Fundamentos de programación se ven en todos estos algoritmos. Aquí no sé si estamos haciendo bien o mal, pero bueno. Cogemos un elemento, cualesquiera, de la mitad, ¿verdad? Y entonces lo que comenzamos a hacer es que vemos, en este caso, que este elemento de aquí, ¿verdad? Es mayor que este elemento de acá. Vemos que este elemento de aquí también es mayor que este elemento de acá, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es que todos los que son mayores a este de aquí, los colocamos de este lado, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí, este elemento de aquí es menor que este elemento de acá. Este elemento de aquí es menor que este elemento de acá, ¿verdad? Todos los que son menores los colocamos hacia este otro lado, ¿no? De esta manera lo que estamos haciendo es que estamos semi arreglando, ¿verdad? El arreglo, ¿no? Y lo que hacemos es que partimos como por la mitad, ¿verdad? Y los menores los mandamos a un lado y los mayores los mandamos al otro lado. Y dentro de lo que nos queda, escogemos uno de la mitad y le hacemos lo mismo, ¿sí? O sea, hacemos como quien dice su arreglo, ¿no? Entonces, escogemos uno de la mitad, por ejemplo, aquí el 6, ¿verdad? Y los que son menores los mandamos hacia la izquierda y los que son mayores los mandamos hacia la derecha. Y así sucesivamente hasta que nos quede un solo elemento, ¿no? Entonces, déjenme ver si aquí solamente los tiene marcados, no se ve que los haya movido. Aquí se ve que los ha movido. A ver, aquí coge el 44 y el 6, ¿verdad? Entonces aquí ha hecho un intercambio al 6. Al 6 lo mandó por acá y el 44 lo mandó por acá. De ahí coge el 55 y el 18. Al 55 lo mandó por acá y el 18 lo mandó por acá, ¿verdad? De ahí llegó a la mitad que era el 42, ¿verdad? Y parecería que el 12 que está aquí al lado de esto, parece que el 12 lo dejó ahí mismo, ¿verdad? O sea, ahí perdió un ciclo. Ahí no hizo nada porque se comparó. Y dijo, 42 sí es mayor que 12 y 42 sí es menor que 94, entonces lo dejó aquí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos analizar de esta parte aquí. Veamos si más adelante continúa. A ver, aquí está de repente más explicado. Ya, entonces coge uno por la mitad, ¿verdad? Y aquí separa esto como que si fuese un arreglo y acá separa esto como que si fuese otro arreglo, ¿no? Entonces, de este de aquí,
de este arreglo de aquí, ve cuáles son los menores, y los menores los pasa por acá, y los mayores los pasa por acá. De este que vendría a ser la mitad, ¿verdad? Ve que este es menor que el de aquí y lo pasa por acá, ¿verdad? Y del lado de acá queda este de aquí que es mayor, ¿verdad? Y este aquí que es mayor no lo tocó. Luego, parece que por aquí ya ordenó esto de aquí. Ah, no, esto de aquí ya está ordenado. Ya, compara estos dos, como estos dos pues no hay cambios, entonces los deja igualitos, compara estos dos, y en estos dos sí hay cambios, entonces 67 pasa por acá y el 94 pasa por acá. Ya, y aquí está el Quicksort, ¿no? Entonces, con ustedes, Quicksort. El Quicksort, si ustedes se dan cuenta, recibe el arreglo que va a arreglar la posición donde comienza y la longitud donde termina, ¿verdad? Pero el Quicksort es recursivo. Aquí solamente imprime el resultado, ¿no? Entonces, aquí solamente llama Quicksort. Ahí no tenemos mucho que analizar. Y por acá tenemos el Quicksort ya como la definición del método, ¿no? Entonces, aquí recibe el arreglo, aquí recibe la posición inicial, aquí recibe la posición final, ¿verdad? Aquí, para trabajar mejor, pues, dice que I es lo de la izquierda y J es lo de la derecha, ¿verdad? Y aquí crea un pivote, ¿verdad? Que va a ser la posición de la izquierda más la posición de la derecha menos lo de la izquierda, y eso de ahí dividido para 2, y ahí más o menos encontraría el elemento de la mitad, ¿verdad? Una vez que encuentra el elemento de la mitad, va a recorrer los elementos desde la posición de la izquierda, mientras sea menor a la posición de la derecha, y lo que va a hacer es que va a trabajar con dos pivotes más, ¿no? Va a coger mientras el elemento de la izquierda sea menor que el pivote, va a seguir agregando el elemento de la izquierda. Mientras el elemento de la derecha sea mayor que el pivote, va a seguir reduciendo el elemento de la derecha. Si el elemento de la izquierda es menor que el elemento de la derecha, entonces deben de intercambiarse, ¿no? Y aquí lo que hace es que hace un mega intercambio, ¿verdad? De todos los valores, y está un poco difícil de seguir el seguimiento. Y luego dice, si el parámetro original de la izquierda es menor que el de la derecha, entonces se vuelve a llamar al quicksort, pero arreglando, ¿verdad? El mismo arreglo, pero ahora con una posición de la izquierda contra el pivote, ¿verdad? Si el elemento perdón, esta es la de la derecha, ¿sí? Si el elemento de la izquierda es menor que el elemento de la derecha, se llama nuevamente al quicksort, ¿verdad? Con el mismo arreglo, pero ahora desde la posición de la izquierda hasta el de la derecha, ¿no? Entonces aquí hace las llamadas recursivas. Eh, ya, yo asumo que ustedes tal vez no lo van a asimilar porque estamos hablando de recursividad, y cuando hay recursividad no es tan obvio lo que se ve, no es tan secuencial. Entonces, vamos a directamente verlo, ¿no? Ya, tenemos el quicksort. Ya, aquí está el quicksort, ahí hace sus llamadas recursivas, ahí está el arreglo desordenado, entonces vamos a ejecutarlo. Aunque el quicksort, si ustedes se dan cuenta, es medio complejo, o sea, no es tan fácil de entender, se supone que es uno de los mejores algoritmos. Mientras eso está allí ejecutándose, ¿verdad? Que creo que por ahí lo vi que se ejecutó. Déjenme yo dejar subiendo el primer video para que no atrasarme mucho. Ya, regresamos acá, y ahí vemos que efectivamente el quicksort arregló el arreglo. Ahora, este quicksort en este arreglo de aquí, pues no se siente, wow, qué diferencia. Realmente los otros eran como más decentes. Sin embargo, si nuestra lista es grande, muy probablemente ahí sí le sacamos ventaja al quicksort, porque el quicksort es rápido, ¿no?
¿sí? Pero su lógica de entender pues es un poco más complicada, ¿no? Creo que me entendieron más cuando yo les expliqué con los dibujitos que viendo el código. Ya. Entonces, sigamos avanzando, jóvenes. Bien, algoritmos comunes de búsqueda, tenemos la búsqueda lineal, la búsqueda secuencial, la búsqueda binaria. Son, por ejemplo, la búsqueda lineal o secuencial es la más fácil de todas, se utiliza o se aplica a arrays desordenados, ¿no? Si yo busco un valor sencillo, me recorro todo el arreglo, el precio, el coste de recorrerme todo el arreglo es decir, perder tiempo. Si el arreglo es muy grande, voy a perder tiempo. En la búsqueda binaria se aplica cuando los arreglos ya están ordenados. Por eso, a veces es bueno ordenar los arreglos, porque la búsqueda binaria es mucho más rápida, ¿no? Lo que hace es que, así como el quicksort, compara el elemento con el de la mitad. Si el elemento buscado es mayor que el de la mitad, entonces busco en la mitad de la derecha, en la mitad superior. Si el elemento buscado es menor que el de la mitad, entonces busco en la mitad inferior. Pero no busco en todo el arreglo, sino que me voy a la mitad de la mitad. ¿Sí? De esta manera no tengo que recorrerme todo el arreglo, sino que me voy recorriendo partes del arreglo. Y sigo repitiendo hasta poder encontrarlo, ¿no? Entonces, aquí está el algoritmo de la búsqueda binaria. Vamos a ver si lo podemos entender así a breves rasgos. Ya, utilizamos una variable de búsqueda denominada found. Utilizamos una variable de lo que estamos buscando que se llama search value, ¿verdad? Y utilizamos unos índices por allí, ¿no? Por ejemplo, la posición menor, que va a ser 0, y la posición mayor, que va a ser la longitud del arreglo -1. Luego tenemos, mientras la posición menor, low, sea menor o igual que la posición superior y no hemos encontrado lo que buscamos, lo que hacemos es que la posición va a ser igual a la longitud menor más la longitud mayor dividido para 2, y con eso nos encontramos en la posición que está en la mitad del array. Luego preguntamos, si el elemento que se encuentra en la mitad del arreglo es igual al valor buscado, si eso es así, eureka, lo hemos encontrado. Y encendemos la variable de búsqueda, ¿verdad? Found, la ponemos en true. Con eso sabemos que lo hemos encontrado. Si eso no es el valor buscado, y sería muy difícil que tuviéramos suerte a la primera, entonces preguntamos lo siguiente. Si la posición buscada de la mitad es menor al valor buscado, o sea, si lo que tenemos, el elemento de la mitad, es menor a lo que estamos buscando, entonces tenemos que irnos por la mitad izquierda. Y por lo tanto ponemos que low, el valor más bajo, va a ser igual a la posición actual más 1, ¿verdad? Entonces buscamos en la primera mitad. Caso contrario, tenemos que buscar en la mitad superior. Entonces, en ese caso, high va a ser igual a la posición actual menos 1. No, menos 1 porque la posición actual ya sabemos que no fue, ¿verdad? Y después de eso, preguntamos, si lo que estamos buscando lo encontramos, perdón, aquí seguimos buscando, ¿verdad? Hasta ver si hemos encontrado. Entonces, o me recorro todo el arreglo, pero de mitad y mitad, o lo encuentro. Con uno de los dos salgo. Si lo encuentro, salgo. Y si me recorro todo el arreglo, salgo. Entonces, finalmente por acá pregunta, si encontré lo que buscaba, o sea, si el centinela, si el switch phone es verdadero, quiere decir que sí lo encontré, y busco, y entonces mando un mensajito donde digo que encontré el elemento en la posición post más 1, ¿no? El post más 1 es porque ya saben que en el arreglo hay un número menos, porque comienza desde 0, pero para los humanos, pues nosotros contamos desde el 1, entonces ahí simplemente estamos arreglando, ¿no? En el caso de que terminemos de recorrer todo el arreglo y no lo encontramos, entonces el mensaje es que no lo encontramos. Esta es la búsqueda binaria, una búsqueda bastante eficiente y rápida, jóvenes. Entonces vamos a ver si lo tengo por acá. Dice búsqueda binaria. Aquí está el de la búsqueda binaria. Y ahí me salió el mensajito que nos queda 10 minutos. Ya cuando se cierre, pues ya hasta ahí nos quedamos, ¿no? El Quicksort me parece que ya se los compartí. O no, no les he compartido. Miren, ahí está la inserción.
Y el Quicksort, y nadie de ustedes no me ha dicho que no les compartí el Quicksort. Ya, ahí les compartí el Quicksort. Y de una vez, porque luego me olvido, el de la búsqueda binaria. Ya. Y creo que no les debo ninguno, ¿verdad? El de la inserción, ya se los di. El de la burbuja, se los di en antes. El Quicksort. El de la selección. El de la selección, creo que ese sí, nos saltamos. Ya, entonces ya les pasé todos los programas. Aquí está el de la búsqueda binaria. En este caso, miren, aquí está el arreglo que vamos a buscar y entonces el valor que buscamos está inicializado con 14. Entonces vamos a buscar el 14, ahí está el algoritmo de búsqueda, ¿verdad? Ahí si lo encontramos nos muestra un mensajito y si no, no. Entonces vamos a ejecutarlo de una vez. Y en este caso creo que lo va a encontrar a la primera, ¿no? No sé si ya se ejecutó. Sí, dice, encontrado en la posición 41, dice. ¿Sí? Encontrado en la posición 41. Bueno, la posición 41 no creo que sea, ¿verdad? Vamos a ver. Este es 0, 1, 2, 3, 4. Es encontrado en la posición 4. Ese 1 se ha impreso por alguna razón. Vamos a ver, encontrar. Ah, ya. Es que, miren lo que ha sucedido. Miren. Aquí está la posición 4, pero para nosotros sería la posición 5, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces él le sumó 1 aquí, pero como este ya lo concatenó, entonces aquí está poniendo, está concatenando el 4 con el 1, ¿no? Vamos a ver si, le pongo aquí un pequeño paréntesis para decirle que cuando se le encuentre, este lo procese primero. Ya, entonces vamos a ver si ahí lo encuentro. Déjenme ver por qué. Ah, ya, es que me faltó otro paréntesis. Ya, ahí está. El error que cometí antes es que no guardé en PHP, en el NetBeans, creo que, perdón, en el editor de PHP, no hace falta guardarlo, pero aquí sí, ¿no? Entonces, por eso es que antes tuve la falla. Entonces, ahí lo volvemos a ejecutar, ¿verdad? Al ponerlo entre paréntesis, le digo que haga esta operación, ¿verdad? Entre estos dos números enteros, antes de que lo concatene. Entonces, ahí dice encontrar la posición 5, entonces ahora sí, ya está arreglado, ¿no? Ya. Preguntas, jóvenes. Nos quedan 6 minutos. Parece que se están matando por ahí, jóvenes. Pero que no escuchen eso. Ya, entonces ya encontramos lo de la búsqueda binaria. Dice paso de array por los métodos. Ya vimos nosotros en el Quicksort, me parece que pasamos los array como parámetros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Dice, es común usar arrays como parámetros de métodos como valor de retorno de métodos. Es decir, que nosotros podemos enviar arrays de parámetros y también podemos hacer que nos retornen arrays, ¿verdad? De regreso. Los arrays se pasan como referencia, a diferencia de las variables, estas aquí se pasan como referencia en los métodos. El método para sumar los elementos de un array, por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, precio total es igual a sum de price, donde price es la dirección de referencia de un sector en memoria que está lleno de datos, ¿no? Cuando tenemos la declaración de la variable sum, tenemos que, en su declaración, tenemos que doble es de tipo arreglo, ¿verdad? Y que va a recibir DAC, ¿no? Entonces lo que va a recibir es la dirección. Y luego, dentro del procedimiento doble, pues tenemos total, que se hace 0, y tenemos un for que va a recorrer todo el elemento data. Tenemos un for each. Entonces, este for va a guardar el primer elemento de data lo va a guardar en element, y luego yo en total voy a acumular, ¿verdad? Es un acumulador, voy a acumular los valores de todos los elementos, ¿no? Esto va a ir, automáticamente va a poner el siguiente elemento de data en element, sin que yo tenga que incrementar ninguna variable ni nada de eso, ¿verdad? Y cuando llegue el último elemento, va a salir del for, donde voy a tener la suma total de todos los elementos y lo voy a retornar.
Por eso, precio total es igual a el método o función suma, que lo que me hace es que me suma todos los elementos del array. Preguntas, jóvenes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Bueno, vamos a ver el paso por referencia. Dice, el paso por referencia da al método invocado acceso a todos los elementos, ¿no? Se pueden modificar los datos, ¿verdad? El método que multiplica los elementos de un array por un valor, ¿no? Entonces, aquí tenemos múltiple, ¿verdad? Que recibe los valores y que recibe el valor a multiplicar. Tenemos la definición de la función múltiple, que tiene como parámetro data, que es de tipo arreglo, que lo está recibiendo por referencia, ¿verdad? Y tenemos por acá factor, que es de tipo doble, que lo recibe por valor. Por eso es que aquí, por referencia, siempre voy a tener que poner una variable, y por valor puedo poner una variable, pero también puedo poner directamente un literal, un valor, ¿no? Entonces ahí estoy recibiendo los parámetros por referencia. Por referencia, lo que yo le haga aquí dentro del método o de la función va a cambiar los valores. Por valor, simplemente lo que se hace es que se saca una copia de la variable o literal que se envía aquí, y yo dentro del programa puedo hacer todos los cambios que quiera, pero cuando salga el programa el valor seguirá intacto. Entonces, por referencia, cuando quiero cambiar; por valor, cuando no me interesa cambiar. Bien, ¿qué hace dentro del for? Se recorre todo el for, del inicio al final del for, y lo que hace es que el elemento data de i, o sea, el elemento número 1 en el primer ciclo, va a ser al mismo elemento por el factor. Entonces, lo que está haciendo es alterando el valor de los elementos, los está multiplicando a todos los elementos por, en este caso, 10. ¿Verdad? Salga de este for, cuando salga de este for, ¿verdad? El arreglo values, ¿verdad? Va a estar cambiado, los valores van a estar multiplicados por 10, ¿no? Cosa que no podemos hacer con las variables. Bueno, ya que trabajamos con los arreglos, pues ahora vamos a hablar de las listas. Eh, los arreglos nos permiten trabajar con valores, nos resuelven direcciones de memoria, podemos hacer operaciones con ellos, podemos hacer operaciones de ordenamiento, de multiplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que no nos permite hacer es crecer dinámicamente e insertar, hacerlos más grandes o más pequeños. Eso no podemos hacer con los arreglos. Entonces vamos a ver qué estructura nos permite trabajar de manera un poco más dinámica. Cuando solo escribimos los programas, no siempre vamos a saber con qué valores vamos a trabajar, y por lo tanto la estructura lista nos ofrece dos ventajas significativas. La lista puede crecer o disminuir cuando sea necesario, y la clase ArrayList ofrece los métodos para las operaciones comunes, como insertar o eliminar elementos. Entonces ya no tenemos que rompernos la cabeza haciendo for, anidados, while, condiciones de salida, nada de eso, sino que llamamos directamente a los métodos que están asociados o definidos en la clase ArrayList, ¿verdad? Las listas con una clase genérica pueden contener muchos tipos de objetos que se encuentran en el paquete java util.arraylist, ¿no? Entonces, aquí está la definición del tipo de datos. Nos queda un minuto, jóvenes. Yo voy a seguir avanzando, pero si se cierra, pues nos quedamos hasta ahí, ¿no? Vamos a ver qué más hay con el uso de las listas. Durante la declaración se indica el tipo de datos de los elementos. Obviamente siempre tenemos que definir el tipo de datos de los elementos. Esta es la diferencia de un lenguaje de programación estructurado. Y dentro de los símbolos mayor que y menor que, vamos a definir el tipo de parámetro. El tipo debe de ser de una clase, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner un tipo de una clase. No podemos utilizar los tipos de datos primitivos, como son, por ejemplo, int, como son doble. Esos son tipos de datos primitivos que no podemos utilizar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos ArrayList, y entre el mayor que y menor que estamos definiendo una lista de un arreglo de tipo string, donde string es una clase, ¿verdad? Entre otras cosas porque comienza con mayúscula, entonces por eso sabemos que es una clase. Y este ArrayList de string se va a llamar names. Este va a ser el nombre de nuestra lista de arreglos. Y este